agudo, no hay neumonía crónica. Los efectos son crónicos, ¿ya? Pero los signos y síntomas son agudos. El inicio del proceso respiratorio. La semana pasada les había dicho que íbamos a ver bronquitis y bronquiectasia además, ¿no? Puede ser que se los cambie por derrame pleural y tromboembolia de la arteria pulmonar, que son dos cuadros bastante parecidos al cuadro de neumonía. ¿Ya? Voy a ver cómo está el estado de ánimo para que termine la neumonía. Imagínense un pulmón, su tráquea, sus bronquios, sus bronquiolos, ¿sí? Y sus sacos alveolares. Y que lo demás constituye el intersticio y el tejido del sartén. ¿Dónde están los vasos sanguíneos, venosos, arteriales y linfáticos? ¿Sí? Y por fuera, la pleura. Bien. Para que exista un proceso inflamatorio agudo de las vías respiratorias. Buenas tardes. Primero tienen los gérmenes que pasan, tienen que llegar. Y la vía respiratoria tiene varios mecanismos de defensa para evitar procesos irritativos. Uno de ellos son las víbrices que ustedes tienen en las fosas nasales. ¿Sabe qué son las víbrices? Los pelos que tienen en la nariz, ¿no? Entonces, esos son el primer elemento de contención para partículas, gérmenes, virus o cuerpos extraños o alergenos. Después le sigue el reflejo de la glotis, que es el espasmo que se produce a nivel de la garganta en la parte media y que produce el paso de partículas permitiendo su expulsión. En tercer lugar, tenemos los cilios que tiene el aparato respiratorio, que pueden detener partículas y que además generan movimientos oscilatorios y que desplazan elementos hacia el exterior. Y tienen el mucus, que se produce en el aparato respiratorio en condiciones normales, producido por las glándulas caliciformes o producto de los trasudados que se producen en el tejido traqueobronquiolar o de los sacos alveolares y que sirven para contener los elementos, fijarlos y hacer, junto con el trabajo de los cilios, desplazarlos hacia la parte superior. ¿Ya? Después de eso, a nivel de los sacos alveolares, en la pared del alveolo tenemos los macrófagos alveolares, y tenemos las inmunoglobulinas de tipo A o de tipo G. Las de tipo A son las primeras que se activan, que las tenemos ahí para activarse en forma inmediata. Las G, que son productos de procesos ya de estimulación previa a los macrófagos y que producen esa inmunoglobulinas G, que es un mecanismo de defensa local. Y también podemos generar la inmunoglobulina M, pero es producto de la acción de los macrófagos y la estimulación de las linfoquinas para que migren las células plasmáticas, para que produzcan la fagocitosis y produzcan
las otras inmunoglobulinas que son las G, ¿ya? O las de defensa. Las de tipo M simplemente nos indican un proceso agudo, no nos indican defensa, simplemente que se va a iniciar el proceso de defensa posterior, ¿ya? Entonces esos son los elementos de defensa de la vía respiratoria, todos esos elementos. Pero también hay elementos que favorecen el proceso infeccioso de esta vía respiratoria, como por ejemplo el efecto que los gérmenes ingresen por vía de aspiración de partículas, gérmenes, virus, bacterias, alergenos, a través de las fosas nasales o a través de la boca, sobre todo asociado a ambientes contaminados y circulación de elementos extraños. Tenemos la deglución de las secreciones nasales, sinusales o orofaringeas que pueden llevarnos partículas hacia la parte baja de los pulmones. Los gérmenes pueden llegar por vía sanguínea arterial, por vía sanguínea venosa o por vía linfática, sobre todo vía venosa y vía linfática, desde focos vecinos o desde focos a distancia. Pueden llegar por continuidad o por vecindad, desde procesos mediastinales, desde procesos pleurales, desde procesos gastrointestinales. Pueden llegar los gérmenes. Pueden llegar en forma directa, por penetración directa, por efectos punzocortantes, accidentales o traumáticos. O pueden llegar de forma iatrogénica, a través de maniobras instrumentales como la broncoscopía, la colocación de sondas para aspiración de mucos y eternos gérmenes hasta los pulmones. Los gérmenes van a hacer daño de acuerdo a la cantidad de elementos que ingresen, la capacidad que tengan de resistencia a los elementos de defensa, su grado de patogenicidad que pudieran tener, o de agresividad, porque no todos los gérmenes tienen la misma agresividad, hay unos más agresivos que otros, ¿no? Entonces de ahí es que empiezan a desarrollarse los procesos respiratorios, o los procesos intestinales, o los procesos urinarios, o los procesos, lo que sea. Las neumonías pueden ser causadas principalmente por bacterias o por virus, dos elementos principales. Pero también pueden ser causadas por elementos químicos, como cuando ustedes producen una broncoaspiración. Cuando quieren vomitar y el vómito no sale hacia el exterior, entonces se les introduce hacia la vía respiratoria, entonces produce un efecto químico y eso puede originar neumonía porque ese reflujo o ese contenido gastrointestinal puede tener bacterias. Y pueden ser de tipo alérgicas que generen una reacción inflamatoria aguda y que el efecto inflamatorio baje las defensas y que facilite el proceso de proliferación de gérmenes patógenos, saprófitos que pudiéramos tener en la vía respiratoria y que se conviertan en patógenos. Los hongos también pueden ocasionar procesos neumónicos.
ya que favorecen la progresión de otro tipo de elementos, de tipo bacteriano. Los parásitos no. Los parásitos no pueden originar reacciones pulmonares de tipo alérgicas, de tipo de bronquitis. Cuando el parásito pasa por los pulmones y hace el ciclo de Loeffler, entonces podemos empezar a tener tos y expectoración por unos 3 o 4 o 5 días, que después desaparecen en forma espontánea. ¿Verdad? Pero sí nos pueden producir quistes pulmonares. ¿Está claro? Por favor, si hay algo que no me entienden, preguntan. No me molesta. Doctor, ¿por qué dijo que los elementos químicos pueden llegar a causar una neumonía? Cuando ingresa un elemento químico causa una reacción inflamatoria. Eso significa que se activa el factor de necrosis y genera disminución de la capacidad de defensa local, ¿ya? Que son las inmunoglobulinas de tipo A, sobre todo. ¿Ya? Y eso permite que los gérmenes saprófitos que están ahí puedan encontrar un elemento para penetrar y convertirse en patógenos. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ninguna? Entonces ya hemos visto la vía de entrada, los mecanismos de defensa, los tipos de gérmenes, ¿no? Entonces, de acuerdo al tipo de gérmenes que pueda entrar, nosotros vamos a tener las manifestaciones más intensas, más o menos intensas, y muchas veces solapadas, y muchas veces son de encuentro casual. ¿Ya? Cuando los elementos ingresan hasta la vía respiratoria, independientemente si algo pasa en medio o superior, se ubican a nivel, llegan hasta la membrana alveolo-capilar. Ahí estas bacterias, estos hongos, estos virus, liberan una sustancia que se llama fracción lipídica alfa y empiezan a hacer daño en el epitelio plano que tienen esos sacos angulares. Y empiezan a dañar las paredes vasculares venosas y capilares arteriales del saco angular. ¿Cómo es el nombre, perdón? Fracción lipídica alfa. Razón. Esa es la que se encarga de generar ese estímulo. Entonces, esta sustancia que libera la cápsula de la bacteria empieza a generar una congestión vascular, empieza a generar una lesión de esa permeabilidad vascular. Y esta pared del saco alveolar se congestiona. Y automáticamente, al entrar en contacto con esa sustancia, esta sustancia activa la sustancia P. Es para muchos el primer neurotransmisor, pero tomando en cuenta de que hay una fracción lipídica alfa por delante que es la que estimula ese efecto. Entonces, la sustancia P vendría a ser el segundo neurotransmisor. Pero si esta sustancia P va a ser la responsable de activar la migración de neutrófilos, basófilos, eosinófilos. Y se va a activar el efecto de los macrófagos a nivel local, que son los que dan lugar a la liberación de linfoquinas, bleomicinas, que son las que generan la migración leucocitaria posterior. Y a través de este efecto ya de la sustancia P, también va a activarse el proceso de liberación de prostaglandinas e interleucinas. ¿Verdad? Que son las que van a generar el proceso inflamatorio local.
Como producto de esta acción de la reacción lipídica, la sustancia P, la liberación de prostaglandinas, sobre todo la de tipo 2, que es la que induce necrosis, o la de tipo 1, que induce vasodilatación, congestión y nutrición para evitar el daño. Esta zona se congestiona y esa sustancia P o esas prostaglandinas, esas interleucinas, por vía sanguínea se van hacia el cerebro y estimulan el centro termorregulador. Y ese efecto de estimulación del centro termorregulador, producto de estos elementos, es lo que empieza a generar manifestaciones. ¿Cómo? Cefalea, fiebre, mialgias, artrales. Pero la fiebre y la cefalea son producto netamente de ese efecto de estimulación del centro termorregulador. Las mialgias y artralgias están asociadas al estímulo de ese centro termorregulador asociado al efecto de la prostaglandina e interleucina. Por eso es que nosotros nos duele el cuerpo cuando tenemos fiebre. Entonces de ahí que aparecen los signos y síntomas, a partir de esta lesión, a partir de ese efecto de estímulo. Esta zona que se congestiona, y por patología ustedes deben recordar que se llaman zonas de congestión o de paralización roja, producto de la gran vasodilatación que se produce. Esa gran vasodilatación que se produce en esa zona genera permeabilidad vascular aumentada. Y también produce micronecrosis y microtrombosis a nivel de los capilares venosos, porque la vasodilatación es en los capilares arteriales bronquiolares, que es la que lleva el flujo sanguíneo para evitar el daño y lleva las células de defensa. En el torrente venoso se congestiona y se produce microtrombosis, lo mismo que los capilares derivados de la arteria pulmonar. Y eso daña la permeabilidad del endotelio, de ese saco alveolar. Eso produce que se produzca una salida de líquido hacia el intersticio, entre los sacos alveolares. Y dependiendo la cantidad que salga, ese líquido puede pasar hacia los conductos del saco alveolar, hacia los conductos bronquiolares o bronquiales, o puede bajar hacia el espacio interpleural por efecto de la presión negativa que tiene este espacio y la acción de la gravedad. Esta zona que se llama de hepatización roja, cuando entra el aire acá, no permite que el aire pase del saco alveolar hacia los capilares y capte oxígeno. Entonces este proceso inflamatorio local nos produce una hipoventilación por mala difusión-perfusión. Alteración de la difusión-perfusión. Nada. Aquí hay una barrera más de agua. Y al generarnos hipoventilación, nos va a originar otro efecto en la sangre.
nos va a originar una mala saturación de oxígeno a nivel pulmonar. Eso nos origina disminución de la presión arterial de oxígeno. En otras palabras, hipoxemia. También como producto de las microtrombosis, a este nivel se produce tromboxano. Y el tromboxano, junto con las prostaglandinas, pueden originar broncoespasmos en los bronquiolos respiratorios. Y se nos suma otro problema de mala circulación y distribución del aire. No puede circular adecuadamente y no puede distribuirse hacia los sacos alveolares, que también favorece el problema de hipoventilación. Y ese tromboxano también facilita la microtrombosis. Nosotros tenemos relativa, leve, moderada o grave. Y de acuerdo al grado de desaturación de la hemoglobina, nosotros podemos presentar otra manifestación que no vamos a ver, que es un signo. Los labios se nos ponen morados o azulados, tonóticos, el pabellón de la oreja, debajo de los dedos, debajo de las uñas. Entonces nos produce cianosis. De ahí que aparece la cianosis en el tipo central porque es producto de una mala difusión venosa. Ya les decía que hay cianosis periférica asociada al trastorno venoso, congestión, éxtasis, compresión, falta de retardo de valvas, o problemas de insuficiencia cardíaca derecha, asociada a hipertensión portal. Entonces esas son las cianosis periféricas, que en este caso es central. La presencia de secreciones en la pared del saco alveolar o en los conductos bronquiolares o bronquiales estimulan las terminaciones nerviosas locales y estimulan ese efecto que ustedes acaban de escuchar, el reflejo de la tos. Esa tos puede ser cerca al inicio, cuando empezó a producirse el efecto de estimulación de la fracción lipídica, empezó a liberarse la sustancia P y empezaron a activarse las prostaglandinas, el tromboxano. Pero a medida de que vaya produciéndose permeabilidad vascular, que se produzca vasodilatación, que se produzca microtrombosis y se daña la pared endotelial, y se produzcan trasudados mayores o se produzcan procesos de exudados como producto de la migración leucocitaria, el efecto de la mayor producción de las glándulas caliciformes por el proceso inflamatorio y que produzcan mayor cantidad de secreciones, entonces van a producir trasudados y exudados. Porque hay diferencia entre trasudado y exudado, ¿no es cierto? El exudado no tiene proteínas, es cristalino, es producto de la presión hidrostática normal de las paredes vasculares, ¿no? Tiene un pH alcalino, pero en cambio los trasudados tienen células blancas, tienen células rojas, tienen un pH ácido, tienen bastantes proteínas, tienen glóbulos rojos, ¿no? Entonces hay diferencias. Son abundantes y pueden variar como producto de la presencia de las células blancas que son las que van a fagocitar, que son las que se encargan de los procesos de defensa mental.
ahí que empiezan a aparecer los piocitos, de ahí que muchas veces aparece expectoración de otro tipo de problemas. ¿Ya? Entonces, en principio, la expectoración será en obra de expectoración. Después empieza a aparecer los trasulados, ya que tenemos expectoración blanquecina o escasa cantidad. Después de esa expectoración, como producto del mecanismo de defensa local, generará la producción de piocitos. Y ese tos va a aparecer como que problema, ya la expectoración purulenta, o mucopurulenta, o mucopiosaminolenta purulenta. ¿Ya? Digo piosaminolenta porque a través de estas paredes vasculares, de esos vasos, se van a salir los glóbulos rojos y van a salir al siguiente. O producto de la lesión, de la permeabilidad, o producto de la microtrombosis. Entonces producimos tos seca al inicio, mucosa después, purulenta y seminolenta o mezcladas. ¿Ya? La presencia de esas secreciones en los sacos alveolares, con los conductos bronquiolares, con los bronquios o los tráqueos, nos produce que se produzcan burbujas de secreciones mezcladas con aire y que se van a desplazar con los movimientos respiratorios y con el efecto de la tos. Y son burbujas que se van a romper. Entonces eso nos produce la aparición de estertores crepitantes, pequeños, moderados o gruesos, dependiendo del nivel donde se produzcan y donde se rompan las burbujas. Pequeños o finos si son unos sacos alveolares y los bronquiolos anteriores. Medianos y gruesos si son los bronquiolos intermedios, bronquios gruesos. ¿Ya? ¿Está claro? Sigamos entonces. Como producto de esta congestión vascular, que congestiona no solamente el parénquimo, sino que también los bronquios y los bronquiolos, el paciente tiene que hacer esfuerzos para poder respirar, porque tiene un problema de difusión por la cúmula de secreciones o tiene un problema de obstrucción por el espasmo. Entonces empieza a generar esfuerzos para meter aire. Y esa entrada del aire de forma brusca a través de esta zona congestionada, condensada, produce un ruido de vibración de esas paredes bronquiolares. A eso se llama estridor. ¿Ya? Es un ruido áspero. Y cuando el aire quiere salir, muchas veces de estos sacos o de este territorio congestionado, no puede salir adecuadamente porque las secreciones o el espasmo no lo piden. Y el aire tiene que salir de forma lenta y dificultosa. Genera expiraciones largas, forzadas. Y eso produce lo que se llama sibilancia. Si nosotros ocultamos esta zona que está llena de líquidos congestionados o de secreciones, y que el aire no ingresa, o ingresa muy poco, y no se produce esa distensión y la tracción de los sacos alveolares, vamos a encontrar un murmullo vesicular disminuido, o quizás no lo encontremos. Hay que podemos también encontrar ausencia de movimientos pulmonares en la zona afectada. Y esta zona, en vez de tener sonoridad como nosotros percutimos, vamos a encontrar matidez. Para no hablar de timpanismo, que generalmente tiene la caja torácica. Entonces vamos a encontrar una zona de matidez en la zona afectada, siempre y cuando que la
lesión sea moderada, ¿verdad? Porque cuando son pequeños a veces los focos no se llega a distinguir y muchas veces pasan desapercibidos. Como producto de este efecto de salida de líquido, le decía que el líquido puede irse hacia la pleura. Y cuando llega a la pleura le irrita por cambio de pH. Cuando el paciente quiere meter aire, las terminaciones nerviosas de la pleura están irritadas y con los movimientos se estimula y aparece dolor. Dolor torácico. En punta de costado. ¿Por qué? Porque generalmente el líquido se va hacia los senos costos y en esa zona, al movilizarse, produce dolor. Y eso es un efecto limitante para que el paciente pueda respirar normalmente. Entonces se le agrava otro problema. ¿Sí? Ya no solamente es el problema de la mala difusión-perfusión, ya no solamente es el problema de la hipoventilación, sino es el problema limitante que genera la falta de expansión adecuada. Está favoreciendo la hipoventilación. Y también hay otro problema. Como producto del proceso inflamatorio que se produce, esta pleura se retrae, la pleura palatal, visceral, se retrae, ¿ya? La pleura visceral se retrae, y esa retracción de la pleura también produce dolor. Entonces tenemos un paciente así, con fiebre, con mialgia, con neutralgia, con tos, con expectoración de distintos tipos, que le cuesta respirar, que suda mucho en el proceso de conducción de la fiebre. La fiebre puede llegar a 41 o 42. Y eso genera una vasodilatación periférica de tipo compensadora que produce sudoración profusa durante los picos de fiebre, o asociado con el efecto de los antipiréticos. Ese efecto de un proceso parasimpático que genera esa vasodilatación periférica. Y además es un paciente que como producto del efecto febril va a empezar a respirar con mayor frecuencia, con un mecanismo de pérdida de calor por convección. En vez de las pérdidas de gotas de caliente, de gotas de flujo, están perdiendo vapor de agua. Y es un paciente que va a empezar a dificultar el proceso de entrada del aire. ¿Por qué? Porque tiene una lesión ocupante, tiene un problema que genera hipoventilación por mala circulación y distribución, tiene un problema que genera restricción de la expansión por la infiltración inferior. Entonces, este efecto a ese pulmón le está quitando espacio de intercambio, está produciendo un aumento del espacio muerto fisiológico. Y el espacio muerto fisiológico es ese territorio que no funciona en un momento dado. Entonces eso significa que su volumen corriente va a ir disminuyendo y que su capacidad de volumen residual también va a disminuir. ¿Por qué? Porque el aire que podía haber quedado en esta zona se va a ir hacia otras zonas superiores para generar mecanismos de compensación y se va a reabsorber. Entonces ese paciente no llega a este efecto. Hipoxemia. Cuando tenemos hipoxemia, automáticamente se estimulan los quimioreceptores pulmonares, aórticos y carotídeos ante la falta de presión del cine. Y ese efecto va a estimular la acción simpática, que va a estimular al centro
respiratorio para que induzca a los músculos respiratorios a trabajar con mayor frecuencia y con mayor presión. ¿Con qué objeto? De que venzan esta obstrucción, de que venzan esta dificultad de intercambio, de que el paciente va a intentar generar movimientos respiratorios forzados, que nosotros conocemos con el nombre de disnea, o la falta de sensación. Aunque a veces esos movimientos, dependiendo, como les decía, si existe este efecto, no va a poder ser posible. Entonces generará respiraciones superiores en los espacios superiores que normalmente no trabajan, van a empezar a trabajar. Entonces los espacios muertos fisiológicos naturales van a empezar a trabajar para compensar lo que el territorio funcional normalmente no tiene. Para tratar de evitar esa evolución. Y si a pesar de eso no se logra, entonces el paciente empezará a generar hipoxia y la situación. A pesar de que tenga movimientos respiratorios cortos, eso no significa que esté metiendo oxígeno intravenoso. Haciendo el movimiento porque ni siquiera disuelve la voluntad. Entonces esto nos lleva a una cirrosis respiratoria en mayor o en menor proporción. Es lo que nos genera a nivel corazón disminución del oxígeno a nivel del corazón. Por lo tanto, va a haber espasmo de la aorta, va a haber aumento de la resistencia vascular periférica, va a haber menor circulación y distribución de oxígeno, no va a haber oxigenación cerebral suficiente, a pesar de que existe la sobrepresión cerebral cardíaca bronquiolar para evitar. Pero esto nos lleva a mala función renal, activa el sistema renino-intestinal, empieza a retener agua, empieza a retener sodio, empieza a retener volumen, tratando de traer mayor volumen de líquido al corazón, pero el volumen ya se congestiona más rápido. Entonces, el problema cardíaco, problema pulmonar, trae problemas cardíacos. Y vamos a tener asociado, producto de este efecto simpático adrenérgico, taquipnea y taquicardia. Y en los grados de daño mayor, por respiración, por infección encefálica. Pues eso es lo que nos origina el proceso de neumonía. Por eso que aparecen los signos y los síntomas, no es que parecen, sino más. Y se los estoy dando superficial. No quiero complicarle mucho la vida, porque lamentablemente lo que yo doy lo pido después. ¿Ya? No quiero complicarle la vida. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Algo que no me hayan entendido? Eso. Deje su teléfono. El mío está acá. ¿Alguna pregunta? Bien. El diagnóstico a través de la clínica. La aparición brusca de la fiebre, el dolor torácico, la expectoración, mucopurulenta o sanguinolenta,
que en el caso de neumonía, debido a esa expectoración que se produce rojiza, que es de un color especial, es como de ladrillo molido, la expectoración patognomónica o propia de la neumonía, ¿ya? Producto de la hemólisis de los glóbulos rojos en los sacos alveolares, ¿ya? Entonces nos produce esa expectoración como ladrillo molido, anaranjado. Eso se denomina expectoración herrumbrosa, de hierro. Herrumbrosa. La expectoración herrumbrosa. Esa es la característica principal del proceso neumónico. El dolor torácico a la inspiración, la fiebre alta. La deshidratación se presenta, ¿no? por la hiperventilación que genera, pero no es una cosa que lo llame a usted la atención. Esa deshidratación va a aparecer después. Pero sí el dolor, la expectoración y la tos y la fiebre alta, ¿ya? Peor si aún si ese paciente estuvo en contacto con un paciente que hubiera tenido problemas respiratorios, hubiera ido a algún hospital a visitar a algún enfermo, estuviéramos en época de COVID y aún así no estemos en época de COVID, porque hay COVID circulante, ¿ya? Y hay harto todavía. Entonces, peor. Entonces, si estamos en contacto con un paciente enfermo. Entonces, el diagnóstico nos lo da la imagen radiológica que nos muestra esas áreas de velamiento, que son esas áreas de condensación, ¿ya? O la presencia de derrame pleural. O puede ser una tomografía o una resonancia que nos da mejores imágenes con mayor claridad de la zona exacta de la lesión, ¿ya? El tratamiento es en base a antibióticos de amplio espectro, siempre y cuando sea bacteriana. Si fuera por hemófilo, si fuera por estafilococo, si fuera por neumococo, si fuera por Klebsiella, si fuera por Pseudomonas. Cuando es por virus, generalmente no se utiliza antibióticos, simplemente antiinflamatorios. Aunque algunos lo utilizan el antibiótico para prevenir la acción de los saprófitos cuando el proceso no tiene buena evolución, ¿ya? Cuando es por hongos, te dan antimicóticos por vía oral o por vía parenteral. Además hay que hidratar dependiendo del grado de deshidratación que tiene ese paciente, ¿no? Calmar el dolor, calmar la fiebre. Proporcionar expectorantes para que elimine sus secreciones, despeje las vías y permita el pasaje del aire. La evolución es buena cuando se la detecta, porque cuando no se la detecta, esos problemas de trasudados que se producen generan áreas de fibrosis en el pulmón. Y esas áreas de fibrosis nos producen áreas de atelectasia y que nos llevan a producir disminución del espacio pulmonar normal con disminución del volumen corriente. Y nos llevan, dependiendo del grado de atelectasia, a diferentes grados de insuficiencia respiratoria y secundariamente cardíaca. ¿Vale? Preguntas. ¿Ninguna?
Vamos a hablar de derrame pleural entonces. Ya están viendo que aquí en ese cuadro hay un proceso de acúmulo de líquido, ¿no es cierto? ¿Qué es el derrame pleural? Es el acúmulo normal de mayor cantidad de líquido en el espacio interpleural. Que origina una curva convexa hacia la parte superior del pulmón y que forma la línea de Ellis-Damoussieu que va desde el apéndice sifoide al hueco posterior de la sien. Eso deben haberlo visto en radiología. ¿Cómo se produce ese líquido en condiciones normales? Porque nosotros tenemos líquido en el espacio pleural. ¿Quién lo produce ese líquido en condiciones normales? ¿Cuánto es esa cantidad de líquido? ¿Ah? ¿Alguien más? ¿Ah? Saco de la carita, va a eso. ¿Ah? ¿Me acuerdan? Las células epiteliales de la pleura parietal, asociado a la presión hidrostática de los capilares de la pleura parietal. Esos son los que lo producen. ¿Se recuerdan cuánto es esa cantidad que se produce normalmente? Normalmente no me gusta hablar de números porque muchas veces cuando uno empieza a hablar de números es para confusiones y dolores de cabeza. Es de 10 a 20 ml nivel pleural. Y este líquido, así como se produce, también se recolecta. Y el que lo recolecta es el sistema linfático de la pleura visceral. Ese es el principal recolector. Asociado a los capilares venosos de esta pleura o del parénquima pulmonar que tienen baja presión hidrostática. Entonces, eso permite que estos capilares recolecten líquido asociado a la alta presión oncótica que tienen estos capilares. Hay líquido. De esa manera el líquido que se produce se recolecta y se va al conducto torácico y después circula. No se acumula. Cuando nosotros empezamos a acumular líquido, entonces empezamos a generar ese efecto de irritación de la pleura. Y empezamos a generar un problema que nos impide inspirar normalmente. Entonces nos induce a hipoventilación. Sobre todo cuando hacemos esfuerzo, la cantidad de líquido es pequeña.
Porque cuando es grande, vamos a tener un disney, incluso disney de reposo. No ni se diga disney de culto. No podríamos estar echando, porque nos ahogamos. Y eso que tienen este tipo de entonces nos genera hipoventilación. Principalmente cuando es pequeñito, muchas veces no lo notamos, simplemente cuando empezamos a hacer esfuerzos, cuando empezamos a querer jugar, por ejemplo, a querer correr, nos cansamos fácilmente, estamos generando hipoventilación. Y el músculo está recibiendo menor cantidad de oxígeno, el corazón está recibiendo menor cantidad de oxígeno, entonces empieza a producir ácido láctico. En segundo lugar, este líquido al moverse, pues decía que estimula el cambio de pH, las terminaciones nerviosas y produce dolor torácico, que es otra cosa que favorece la hipoventilación. Dolor torácico, punta de libertad. Esto se ve asociado a problemas de disnea generados por la hipoventilación. Yo les decía que la hipoventilación, esa desaturación del hemoglobina, estimula los quimiorreceptores aórticos, carotídeos, pulmonares y nos produce estimulación simpática adrenérgica, generando un esfuerzo sobre los músculos respiratorios y generando una mayor frecuencia, de que nos produce taquipnea. Y secundariamente en el corazón nos produce taquicardia. Cuando las lesiones son bajas, los músculos respiratorios bajos no trabajan normalmente para evitar el efecto de estimulación, de que siempre empiezan a trabajar los superiores, los serratos, los caderos, y generamos respiraciones superiores cortas y superiores, asociado a esa taquipnea. Por favor, pónganlo en silencio. Su reloj, pónganlo en silencio. El paciente puede presentar cianosis o no presentar, producto de esa desactivación de la hemoglobina. Puede presentar mialgias o artralgias como producto de qué? De que aquí se está generando un proceso inflamatorio y se están produciendo prostaglandinas. O el proceso de la hipoxemia que se está generando, producto de la hipoventilación, nos está generando producción de ácido láctico, y eso nos produce acúmulo de irritabilidad de los músculos de inserciones osteotendinosas. Eso produce dolor en otros musculares particulares. No siempre es asociado al efecto de las prostaglandinas. El ácido láctico no puede generar ese efecto. El cansancio pasa. Cuando es pequeño, pues pasa desapercibido. Muchas veces no se lo encuentra de forma ocasional. Pero cuando es moderado o grande, entonces vamos a encontrarlo con un área de matidez, con un área de hiposonoridad pulmonar, ¿no? Con disminución o ausencia de murmullos vesiculares y ruidos pulmonares, con una disminución de vibraciones vocales o ausencia en esa zona.
proceso no origina el derrame. Las causas. ¿Cuáles son las causas? Un exceso de producción de líquido por estas células mesoteliales. Proceso inflamatorio. Una pleuritis, un cáncer. Un problema de vasodilatación profusa de los capilares de la pleura parietal. También un problema a ese efecto. Un problema de obstrucción en los capilares linfáticos que no recolecten esa linfa, que es de 10 a 20 veces más que en el resto del organismo. Entonces, si no recolectan ese líquido, se va a pegar. Otra alteración: aumento de la presión hidrostática en esos capilares venosos o una desnutrición por disminución de presión narcótica en esos capilares venosos. O una permeabilidad vascular a nivel de los capilares y arteriales pulmonares como producto del proceso inflamatorio trombólico alérgico del vasopermeabilidad y que produzcan esa inflamación de líquido en forma normal donde el sistema de recolección no cumple o no tiene la capacidad de hacerlo. Entonces el líquido se acumula. Hay que, por ejemplo, una neumonía produce vasodilatación alveolo bronquial, produce aumento de la permeabilidad, produce trombosis, produce inflamación de líquido. O una tromboembolia de arteria pulmonar produce una hipertensión de la arteria pulmonar con necrosis en paredes capilares pulmonares y extravasación de líquidos en parenquima que baja hacia la pulmón. Una desnutrición, una hipoproteinemia, no habrá presión oncótica suficiente para retener líquido en el capilar venoso. Una insuficiencia cardíaca derecha, izquierda, nos generará reflujo de sangre a través de las caras. A través de las venas pulmonares hacia el pulmón, generando una hipertensión venosa pulmonar y generando una extravasación del líquido. Problemas enzimáticos, la producción de enzimas proteolíticas a nivel del páncreas, del hígado, la producción de calicreína por el páncreas, por la liberación exagerada de vitaminas, pueden producir por aumento de la permeabilidad vascular, por daño endotelial. Las reacciones alérgicas producen gran liberación de vitaminas en el aparato respiratorio, por lo tanto, aumento de permeabilidad. Entonces, todos esos elementos nos llevan a producir el derrame. Generalmente, muchas veces no da fiebre, a no ser que esté asociado a procesos inflamatorios, infecciosos, agudos. Algunas veces puede producir febrículas como producto del efecto inflamatorio que produce ese líquido o asociado al efecto desencadenante. Y como son pacientes que generalmente cuando producen ese efecto son pacientes inflamatorios crónicos y ya son pacientes desnutridos, entonces el mecanismo de defensa ya no es el mismo, entonces sufren de febrículas, no sufren de fiebre alta. Entonces la fiebre no es un patrón para poder decir que este paciente tiene un derrame. Pero sí la matidez, la hiposonoridad, la falta de expansión, sí nos llevan a
está asociado a las radiografías. Entonces, cuando sabemos que es un paciente hipertenso, entonces podemos presuponer que puede generar una hipertensión venosa. O un paciente que tenga estenosis de válvula mitral o aorta, entonces tenga flejo de líquido, ¿cierto? O un paciente desnutrido, también, independientemente que el edema lo puede tener en todas partes, ¿ya? Una pancreatitis que puede generar edema de pulmón, como le puede producir ascitis, como le puede generar edema en todas partes, ¿ya? Entonces aquí que tenemos el tratamiento va a ser en base al tratamiento de la patología que produce su problema neural, su problema cardíaco, su problema pulmonar, su problema metabólico, su problema endócrino, su problema renal. Entonces va a depender de ello, ¿ya? Primero tratar la causa y después sacar el líquido. En ocasiones se puede dar antiinflamatorios, antibióticos cuando está asociado a procesos infecciosos, ¿ya? Sobre todo la tuberculosis. Ahí hay una reacción que se llama la reacción de Ribalta, que nos da positivo cuando el líquido es generado por un proceso de tuberculosis. Entonces ahí se da la streptomicina, la isoniazida. En otras ocasiones, pues simplemente se va a extraer líquido con anemia o con sonda de aspiración a presión negativa controlada para evitar el colapso. Que bueno, no puede generar una complicación, una telestasia complicada. Como puede generar un proceso infeccioso sobre el medio. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Doctor, y con el tratamiento que usted dice, ¿es solo una vez o va a tener que volver a hacerse? Porque creo que se vuelve a llenar de... Depende de qué ocasión. Si su problema es hipoproteinémico, asociado a problemas cardíacos, metabólicos, renal, el paciente continuamente va a estar generando su insuficiencia cardíaca, incluyendo infusión. No va a poder eliminar los pulmones. Será paciente que va a tener que hacer diálisis, que va a tener que hacer extracción de líquido. O será paciente que van a tener que hacer una cirugía especial para mejorar la adherencia de las piernas, evitar el acúmulo de líquido, pero eso le va a traer otro tipo de problema. Quizás el líquido no se acumule en la pierna, pero se puede ir al territorio, se puede ir a pasar y le va a producir el problema. Pero por lo menos le va a dejar. ¿Qué otra pregunta, jóvenes? ¿Alguna? Sigamos con esto entonces. Vamos a hablar de tromboembolia de arteria pulmonar, ya que estamos en esto. Todavía tengo saliva y tengo minutos. Ya les decía que los pulmones tienen irrigación venosa al lado de las venas, que son las que recolectan los ciclos, recolectan la sangre y la llevan a la aurícula izquierda, ¿no es cierto? Ahí tenemos sangre arterial desaturada que viene a través de la arteria pulmonar y que va hacia los pulmones para desprenderse de los capilares pulmonares
eliminar el dióxido de carbono. La tromboembolia de la arteria pulmonar, o trombosis de la arteria pulmonar, es una obstrucción brusca que puede sufrir esta arteria, llevar el corazón a los pulmones, ya sea en su parte inicial, en su parte intermedia o en su parte terminal. Entonces, la sintomatología que origine va a depender del área afectada. Entonces, podrá darnos áreas pequeñas o podrá darnos áreas grandes. Para que se produzca una trombosis de la arteria pulmonar, tiene que haber algunas alteraciones que faciliten ese efecto. Como por ejemplo, trastornos de coagulación de la sangre. Hay pacientes que tienen una coagulación rápida, tienen trastornos de tromboplastina, fibrinógeno, ¿no? Entonces tienen tendencia a producir coágulos. Pacientes que tengan varices en miembros inferiores, que produzcan trombosis o flebitis venosa. Pacientes que sufran traumas en miembros o de tejido óseo, donde pueden formarse coágulos y circular por la circulación venosa, o pueden desprenderse médula ósea hacia la circulación venosa y llegar hacia el corazón. Puede ser líquido amniótico, cuando durante una cesárea se dañan las venas uterinas y el líquido penetra, y eso genera cambio de pH, produce trombosis, coágulos en la madre. Puede ser trombosis producto de la introducción de aire a través de venas por cánulas e indas. Por favor, su teléfono. Cuando están poniéndoles una inyección, cuando le están poniendo un suero, y a través de esa jeringa se le da aire, o a través de esa cánula le entra aire al sistema venoso. Entonces ese aire en el sistema venoso genera turbulencia y produce hemólisis, y esa hemólisis produce trombosis. Aunque hay algunos que dicen que no produce nada, porque me acuerdo que conocí un docente que se le ocurría meterle una jeringa de aire a los alumnos y les hacía escucharle que era a nivel de la ciudad. Se exponía a la trombosis, se exponía a él a irse a la cárcel directo, en general. Entonces, esos son factores que producen cambios de pH, acidosis metabólica, enzimas proteolíticas que generen acidosis metabólica, como cetoacidosis, diabética, insuficiencia renal, el amoníaco. Esos son problemas que pueden generarnos cambios de pH. Eso nos produce hemólisis. También es deshidratación. Entonces, ¿qué pasa con esos trombos? Llegan al corazón derecho y salen por la arteria pulmonar hacia los pulmones. Y dependiendo del trombo, si es pequeño, moderado o grueso, van a obstruir la base, la parte intermedia o la parte distal. Entonces, dependiendo de dónde obstruyan, van a generar permeabilidad vascular, van a generar trombosanos, van a estimular las prostaglandinas, van a estimular la estimulación nerviosa de las fibras nerviosas de la pared vascular arterial. Ese efecto asociado al cambio de pH que produce la extravasación de sangre producto de esa necrosis de la arteria, produce estimulación de aparición de dolor, de aparición brusca en el tórax. Dolor brusco. Peor aún si es durante o después, inmediatamente de una cirugía. Muchas veces después de cirugías se puede producir
Entonces produce dolor. Se produce extravasación de líquidos hacia el parénquima pulmonar. Produce congestión de los sacos alveolares y del intersticio. Por lo tanto, genera un área parecida al de la neumonía, solamente que sangre arterial, sangre venosa desaturada. Igual estimula la liberación de prostaglandinas, interleucinas, y también se producen espasmos bronquiolares, ¿vale? Y aumenta la permeabilidad vascular. Entonces genera un área de hepatización. Entonces aquí no va a haber desprendimiento de dióxido de carbono y tampoco va a haber captación de oxígeno, porque este líquido va a interrumpir el proceso de la neutrosis. Esa área de congestión va a interrumpir el proceso de la neutrosis. Y este líquido puede salir hacia los bronquios, estimular la pared del saco alveolar asociado al efecto de las prostaglandinas, tromboxano y estimulación simpática, o por el efecto del dolor y provocar tos brusca, con expectoración sanguinolenta, sangre, en otras palabras, produce hemolisis. Muchas veces, si está anestesiado, no se va a saber si tiene líquido. Hace el tema de oxígeno. Pero si está en proceso de recuperación, la disnea y la cianosis van a ser bruscos. De ahí que la cianosis muchas veces nos lleva a un diagnóstico asociado a estas tres cosas, a estas dos cosas, cuando el paciente está anestesiado. Porque no está con oxígeno, no va a saber si necesita oxígeno, pero si la cianosis está diciendo que el paciente está en oxígeno. La expectoración sanguínea ya nos dice que hay un daño. El dolor quizás no lo requiera, porque el paciente va a estar diciendo se va. Pero si está presente, está despierto, vamos a cambiar esta cosa. Entonces, y esto nos lleva a presentar esa línea asociado a esa taquipnea, a esa taquicardia como producto de esa estimulación simpática adrenérgica que se produce, producto de la hipoventilación que está generando este efecto. Y aparecerán estetones, aparecerán crepitaciones, aparecerán síntomas. Entonces, esta zona nos produce aumento de espacio neurofuncional, nos produce disminución de la capacidad corriente, nos produce disminución del volumen velocidad y nos produce disminución de la capacidad de inspiración forzada, al igual que la neumonía. En el derrame simplemente nos genera una disminución de la capacidad de inspiración corriente y forzada. Nos va a elevar el diafragma, nos va a comprimir los pulmones, produce hipoventilación por compresión. Y aquí el líquido también se extravasa y se acumula en el espacio interpleural. Y dependiendo del grado de lesión, aparecerá mayor, hay que comprime totalmente el cuerpo. Nos produce un foco de penetración asociado a ese efecto de retracción. Entonces vamos a entender este efecto. Esto nos produce latidez, falta de fluidos, con crepitaciones en ese punto. Diagnóstico clínico inmediato. Sí, se complementa con la radiografía, la resonancia, la tomografía. Lo más fácil es la radiografía, porque es la que nos va a sacar de dudas, ¿no es cierto? Si existe una colección de líquidos en los pulmones, se lleva una tomografía más dificultosa, pero llevar una resonancia.
tanto por el traslado del paciente como por la parte económica, ¿no? Entonces, tenemos que contar con todo eso. Entonces, nos produce un cuadro de insuficiencia respiratoria aguda, brusca, como consecuencia de esta hipertensión de la arteria. Como producto de esa hipertensión de la arteria pulmonar, entonces, la parte distal de la arteria se colapsa, ¿ya? Pero la parte proximal se dilata. Eso nos produce un efecto en el corazón, nos produce un volumen de poscarga del ventrículo derecho aumentado. Eso significa que este volumen de este ventrículo derecho, hasta el mayor, tomando en cuenta que le llega de la aurícula y lo que le llega de la arteria pulmonar. Entonces esto nos va a originar una dilatación de este ventrículo y una hipertrofia secundaria, generándonos una excitabilidad que se traduce en ritmo de galope, ¿ya? O aparición de un tercer oído, como producto de esa excitabilidad de tipo tendencial. Y por supuesto, el efecto se traduce en reflujo de sangre de las caras, y la sangre se vuelve hacia la cara, nos produce cianosis intensa de tipo periférica, asociado a la mala difusión-perfusión que nos está generando, que nos origina también una combinación de periferia con central. Uno produce cianosis periférica como producto del reflujo de sangre venosa desaturada y edema en vías inferiores o patos de la garganta, por hipertensión, por insuficiencia. Como liguria, como producto de la falta de flujo sanguíneo, afectado por el ventrículo izquierdo ante la falta de circulación adecuada de la sangre. Y eso va a ser en mayor proporción dependiendo del grado de infección. Por eso les decía, mientras más cerca del corazón, más grave el problema, incluso no lo podemos dar más. O de reducir el muerte súbita. Y en las tromboembolias de la arteria pulmonar, entonces, aparte de generar aumento, generar una falta de sonido, de ruidos pulmonares, generar irritaciones, murmullo, puede generar una diafragmatización definitiva, o puede generar un infarto de pulmón. Cuando nos genera área de lactancia, nos puede generar insuficiencia crónica respiratoria por incapacidad de expansión, o se tendrá que evitar que esa porción cruzada del pulmón como producto de un infarto se necrose, se infecte, y que nos lleve a otra complicación, tendrá que hacer una resección de un segmento, de un lóbulo o de todo el pulmón. Entonces, ese paciente, con el tiempo, va a generar un enfisema compensador, o enfisema bicárdico, para tratar de compensar lo que el otro lado no está funcionando. Porque es un pulmón que pierde el control del pulmón cuando hay pérdida de oxigenación. Tratamiento para estos pacientes: terapia intensiva, administración de oxígeno, se da al paciente antibióticos para evitar complicaciones, y corregir su parte hemodinámica, evitar el daño renal. Preguntas sobre eso. Pero vuelvo al principio. Se los di los tres temas porque los tres se parecen mucho, ¿ya? Excepto el derrame pleural, que muchas veces puede estar crónico ahí, que nosotros no nos damos cuenta hasta que el paciente empieza a tener manifestaciones. ¿Sí? No tiene fiebre, este tampoco no tiene fiebre, pero sí el dolor brusco, ¿ya?
La neumonía tiene fiebre, este no tiene fiebre, el otro tiene febrícula. Doctor, el tratamiento de esta enfermedad también es progresivo, depende de que a quién le toque o cuál sea la causa, igual que no. Hay que tratar las dos cosas, como anticoagulantes, o dopamina. Pero digamos que va a ser progresivo Hay que ver qué fue lo que nos dijo. Por ahí fueron a hacerse una dermolipectomía, ¿verdad? Y durante la dermolipectomía les sacaron grasa, porque eso es como sacar la ciega, ¿ya? Y de ahí se lesionaron una arteria, una vena sobre todo, y le entró una bolita de grasa. Y esa grasa circuló y se le fue hasta el pulmón. Y ahí, así que durante la anestesia, se empezó a hacer la trombosis de la arteria pulmonar. Y si no se dieron cuenta, la dejaron a la clínica. Entonces todo va a depender de la prevención del muerte. Por eso te les decía, durante una cirugía, no ya había dicho cuál es la cirugía, pero las dermolipectomías o las cirugías asociadas a traumas del tejido óseo son las que más producen intraquirúrgicamente, ¿verdad? Por eso que dicen, estaba bien, antes de entrar que no salió generar una hipoxia cerebral por falta de ventilación. Preguntas, jóvenes. La próxima semana sí vemos bronquitis y bronquiectasia. ¿Ya? Y después vemos asma y enfisema. Y a partir del viernes del 11 al 15 más o menos va a ser su examen de ustedes, ¿no? 15. ¿Ah? No voy a llamar a lista hoy día, ni les voy a hacerme lista. La próxima semana lo voy a hacer. Tenemos práctica, ¿verdad? Entonces, los de B1 se me quedan. Vayan a tomar algo y vuelven 10 minutos. El B2 lo espero a las 5 de la tarde.